Shalom, bendiciones, amada familia. Les bendecimos desde Alajuela. Esperemos que estén muy bien allí donde ustedes se encuentran. Que nuestro Abacadosh les continúe bendiciendo. Venimos en una serie de temas, todas relacionadas con desenmascarando el Dios de Israel. Y aún continuamos con esta parte. Hoy nos vamos a enfocar en otro subtema, pero seguimos esta serie. ¿Para qué? Para poder abrir nuestros ojos espirituales y poder entender cómo muchas veces el engaño, la manipulación, el sistema, la religión, el adoctrinamiento de los hombres nos han mantenido encajonados sin pensar qué hay fuera de esta tierra, qué ha hecho ese creador de los universos, sin pensar quiénes somos nosotros, por qué se nos llamó dioses, por qué se nos llamó parte de Él mismo, por qué se nos llamó siervos, por qué somos uno con Él. ¿Cuál es la verdadera unidad? ¿Cuál es el verdadero sentir de la vida? ¿Cuál es el verdadero sentir de lo que es vida eterna? Esta y otra serie de temas podemos irlos tomando, pero hasta que nosotros podamos totalmente desintoxicarnos de ese antiguo Dios, de ese Dios que ha sido manipulador de las mentes, de las masas, y hasta muchas veces se ha convertido en un asesino, no solamente asesino en carne y sangre, sino que asesino de sueños, asesino de proyectos, mutilando familias y transformándolas para el mal en lugar de hacerlo en unidad y en amor, como lo vino a hacer nuestro Moshiach, nuestro Maestro, el que dio todo por amor y para enseñarnos ese amor que había en Él para sacarnos adelante. Muy buenas tardes, que tengan un precioso día, un hermoso día. Bueno, seguimos con esta serie de desenmascarando al Dios de Israel, pero verdaderamente yo le hubiera puesto otro nombre, porque ya al ir desarrollando este tema, nos damos cuenta de otras cosas. Al menos yo lo hubiera puesto a esta altura, o antes incluso, Satán y sus hijos. Satán y sus hijos. Sí, desenmascarando al Dios de Israel. Resulta ser que nunca nos hablaron y nos pusieron casi como un mito lo que eran los extraterrestres. Y sabiendo nosotros hoy en día que esos extraterrestres son los mismos ángeles caídos. Y eso era un tema que no se podía hablar. No se podía hablar con él. Hoy nosotros levantamos nuestros ojos y vemos para adentro de cada uno de nosotros y decimos, es doloroso para nuestro verdadero Abba que sus hijos, tú y yo, nosotros, todos, hayamos sido tan engañados. Y Yahushua que vino casualmente a sacarnos de ese engaño. Y que muchas veces las personas han preferido la ley al amor. Sí. La ley la prefirieron. La ley que destruye. La ley del garrote. La ley de las ofrendas de sangre. La ley del robo de tierras. Esa ley que nos ha venido a maltratar por tantos tiempos, que nos ha mostrado un Dios que no era nuestro Padre, ni era Dios tampoco. Era un bastardo, un simple ángel que por desobediente lo destronaron, lo quitaron de allá, de las alturas donde él estaba adorando al Padre, siendo el querubín más lindo, más precioso. Se llenó de soberbia, de orgullo, de envidia. Sí, por eso es que la envidia es tan mala. Y vino aquí a enseñarnos legalismos.
para aprisionarnos, para tenernos en una forma que no podíamos ver como hijos. Hace algún tiempo yo le decía al Padre, manifiéstame como tu hija. Quiero que me manifiestes como tu hija, no para engrandecerme ante ti, ante mis hermanos, sino que para humillarme, para ser verdaderamente una sierva. Quiero servirte. Y había algo en mí que me decía, no es así, no es así. Pídele a Él. Y yo le clamé, varias veces se lo dije, manifiéstame como tu hija. Quiero verdaderamente saber que soy tu hija, porque lo sé, pero hay algo incompatible, hay un estorbo en medio de ti y de mí. Claro, lo descubrimos. Hoy yo les digo, ¿a quién amas? ¿Al Dios de Israel o al Abba de Yahushua, de Jesús? ¿A quién adoras? ¿A quién le sirves? ¿En quién crees? ¿En quién piensas? ¿Con quién sueñas? ¿Con ese Elohim o esos Elohim que son, digámosle, dioses, pero no son dioses? Son espíritus impuros, espíritus inmundos, son espíritus desastrosos, asquerosos, que ha venido a confundir a toda la humanidad, a nuestros hermanos. Sí. Y le doy gracias a Abba y a Yahushua HaMashiach. Le doy gracias porque si la ley existiera, todos nuestros antepasados estarían condenados. Todos. No habría habido salvación para nadie. ¿Por qué? Porque estaban adorando al Dios de este mundo. Tú y yo lo estábamos adorando. Ahí tenemos Biblias que están totalmente coludidas, totalmente, ¿qué les puedo decir? Manipuladas, mezcladas, donde cogieron las enseñanzas de Yahushua y las metieron en el Nuevo Testamento, inclusive en el Antiguo Testamento, sí. Un testamento que no es nuestro. Es antiguo, pasó. Ya no existe. No tiene que existir. Pero ellos quisieron darle aire, entonces metieron enseñanzas de Yahushua ahí. Existen los profetas, sí, los que profetizaron en favor de Yahushua, en favor del Abba verdadero, que nos mostraron quién era Yahushua y nos mostraron también quién era Hasatán. Ahí está Isaías 14. Y lo leíamos y no entendíamos. Estábamos con el entendimiento cerrado. ¿Cerrado por qué? ¿Quién nos cerró el entendimiento? La ley. Sí. Porque estamos prefiriendo la ley, el legalismo de Yahweh, Jehová o Yahvé, y no la ley del amor, de la unidad, de la hermandad, la ley del shalom, de la paz. La estamos menospreciando. Hoy en día sabemos que tenemos que desintoxicarnos totalmente, porque hay muchos que dicen, de ahí que no nos condenamos. Ah, ¿qué quieres ser condenado? Es que la ley, sigue a Satán entonces, síguelo. Si eso es lo que te importa, hazlo. Nadie te está diciendo que no lo hagas. Te estamos dando una revelación. Pero si tú no quieres seguirla, eres dueño de no seguirla. Eres dueño del libre albedrío y eres dueño de escoger. No te vas a condenar, no. Pero te lo vas a perder. Te vas a perder las maravillas de nuestro Abba, que es el Abba de Yahushua.
Te vas a perder el convivir y el vivir en el Mashiach. El compartir con Él, para Él y por Él. El moverte a través de su Ruach. Sí. Pero nuestro Padre es fiel y es verdadero. Él es amor. Él es amor. Él no ha querido para ti, ni para mí, ni para nadie de la humanidad. Él no ha querido las leyes. Esas leyes que esclavizan, esas religiones que esclavizan. Vemos muchas veces y decimos, es que es el Dios de Israel y Jesús o Yahushua nació en Israel, él era el judío, él era judío. Sí, por algo tuvo que venir a ese pueblo, para enseñarnos casualmente de que Él nos ama a todos, Él nos ama a todos. Pero no participemos. Es un consejo, no es una imposición. No participemos en las obras de las tinieblas. Eso lo hemos dicho mucho y nos cuidamos de no celebrar Navidad, de no celebrar Halloween, de no celebrar un montón de cosas. Y vemos que ese demonio se había metido en todas las religiones. Estaba ahí en el Vaticano, ¿sí? Digo estaba porque sabemos bien lo que está pasando allá. Sabemos bien lo que ha sucedido. Sabemos bien también que yo al menos amaba mucho o estimaba mucho, como quieran que se lo diga, a Benjamin Netanyahu, conocido como Benjamín en español. Y resulta que él estaba jefeando de parte del otro bando, junto con los cázaros judíos que se habían extendido hacia Alemania y Suiza y muchos países de Europa, teniendo en cuenta que tenía sus tronos también en Gran Bretaña. Entonces vemos cómo este demonio vino a confundir a toda la humanidad. Sí. Vino a confundir a toda la humanidad. Y vino a meter una serie, por no decir que una sarta de mentiras en la Biblia. Que yo no les estoy pidiendo que me crean a mí. Les pido con todo respeto que estudien, que investiguen, que indaguen todas las religiones. Todas. No les estoy hablando del cristianismo simplemente o del catolicismo. No. Les estoy hablando de todas, absolutamente todas las religiones. Y se los pido para que despierten, para que dejen de creer, ay no, ¿será cierto, será mentira? Investiguen, investiguen. Porque dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar. Pero cuando uno investiga por sí mismo, obvio que es mi esfuerzo, es mi vida la que estoy poniendo delante de para salir de una duda. Investiguen, investiguen. Se lo suplico de corazón. Si no me quieren creer a mí hoy, no lo hagan. No lo hagan.
Si yo vuelvo a ver para el madero, recuerdo que a Yahushua no le creyeron. No le creyeron a mí. Y no le creyeron puesto que lo crucificaron y gritaron, crucifícale, crucifícale. Porque ahí estaba el arconte mayor deseando la muerte de nuestro Abba de este universo. No sabiendo él que tenía delante de él alguien que no iba a ser muerto verdaderamente. O sea, él murió, pero resucitó. Resucitó, sí. Fue levantado. Y hoy en día nosotros tenemos que tener esa sabiduría. Aquellos que eran de su pueblo, que eran de su ciudad natal incluso, tuvieron tanto miedo que no lo reconocieron. A los suyos vino y a los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. ¿Lo recibes tú o lo rechazas? Investiga qué estás haciendo. ¿Dónde están tus pensamientos? Porque muchas veces estamos viendo, ay, pero ¿qué dijo tal pastor o tal apóstol de la época actual? Y no se fijan quién es en su mente. ¿A dónde puso nuestro Padre Celestial su verdad, su ley, que es la ley del amor? Y entonces vemos cómo la gente se pierde en un mundo de desinterés por la humanidad, por el prójimo. Sí. Porque no ha llegado a asumir la responsabilidad de amarnos unos a otros, como Él nos amó. Sino que, no, yo amo a mi modo. Y no es así. No es a tu modo, no es a mi modo, es al modo de Él. Entonces, seguimos prefiriendo la ley. Imagínense que las estaciones y todo está marcado por la luna. Todo está marcado por la luna. ¿Y qué sucede con la luna? Muy pronto se van a dar cuenta lo que sucede con la luna. ¿Se van a acordar de esto? No se lo voy a decir tampoco. No se lo voy a decir. Lo van a ver. Pero vamos a ver que más de uno, de un religioso, y entre esos estuvimos nosotros también, estábamos como los lobos y como los coyotes y viendo para la luna a ver en qué momento salía el cachito de luna. Y aquel romance con la luna. La luna no es de queso. Déjate de eso. No, en serio, en serio. Hoy estoy hablándoles de una forma jocosa esto de la luna. Pero vamos a ver cosas muy serias muy pronto. Una luna que rige sobre el planeta Tierra. Porque Hasatán rige en el planeta Tierra. Pero ya se le termina todo este vacilón, como decimos por acá. Aunque ya eso está terminado. Porque ya Yahweh ni existe. Jehová no existe. ¿A quién le están pidiendo? Bueno, vamos a seguir con el tema o esta parte de este tema, porque ya empezamos hablando de esta situación. Vamos a hablar sobre qué pensaba Yahushua del famoso Shabbat. Del Shabbat que para muchos es la salvación. Yahushua no es el que salva es el Shabbat. No salva Yahushua, salva la ley. Sí, de veras. A mí, Yahushua fue el que me salvó. No podemos servirle a dos amos. El amo de la ley es uno caído, un ángel caído.
que necesitaba sangre para fortalecerse. Olor a sangre quemada para fortalecer sus energías, ¿no? Y gente ciega, borrega, que creyera en él. Sé que eso es fuerte, sí. Tal vez algunos se va a tener que tomar alguna Valium para aceptar esto, pero es mejor que hoy se tomen ¿cómo es? Valeriana. Valeriana. Una valeriana, porque si no van a ir aceptando estas cosas que yo les pido, que no sea solamente porque se los estamos indicando aquí, aconsejando, sino que porque ustedes se han esmerado en ir ahí a buscar de dónde proceden las religiones. Y que no se olviden que aquel que vino a engañar a Adán y a Java, o a Java y a Adán, como quieran decirle, a Eva y a Adán, nunca se fue del planeta. Nunca se fue. Se transformó. Se transformó. Sí. Se transformó y apareció en muchos lugares. Y demandó muchos sacrificios, tal como los, ¿qué les puedo decir? Tribus de aborígenes en toda América, incluyendo nuestro terruño, que necesitaban de las doncellas sacrificadas a él, lanzadas al volcán o sacrificadas en una pirámide. Nuestro Padre no necesita de eso. Ahora estoy recordando algo que los mismos judíos dicen. No sé si es una historieta más del Talmud, porque toda la Biblia y el Talmud y la Cábala, todo eso está lleno de mentiras. Resulta ser que ellos dicen que Sara, la esposa de Abraham, murió de depresión, porque cuando ella supo que Isaac había sido pedido para sacrificio, ella se volvió como loca. ¿Qué madre no se vuelve como loca así? Si sabe que viene alguien de afuera o de adentro y pide un hijo para sacrificarlo, para matarlo. ¿Quién era ese Dios? Un mercenario, un criminal, ¿sí? Mataba a niños, a mujeres embarazadas y no embarazadas, a varones. Pedía prepucios, ¿sí? Era grande el deseo por la sangre. ¿Y por qué el prepucio? Piensen nada más, ¿por qué? Porque quería la sangre de esa parte del varón. No era simplemente porque ahí se guardan bacterias y que por mucho amor a la esposa. No, eso no. Eso no, porque ¿cuántos varones hay sin circuncidar y nunca le han pegado una enfermedad venérea ni bacterias a la esposa? Porque se saben hacer. Ya ahí había otra cosa. Hay otro Dios que pide el clítoris de las mujeres. A muy pequeña edad vienen y las discapacitan. ¿De La qué? India. Parten de la India, parten de África. Y también ¿cómo se llaman estos? Musulmanes, los árabes. Los del lado de los hermanos, el hermano mayor que dice, el hijo primero de Abraham, ¿ah? Ismael,
Ujú. Ellos piden esas cosas. Y un montón de cosas que tampoco son del Eterno. Sí, porque ya eso es satiriasis, pedofilia. Pero bueno, vamos a seguir con la famosa ley del sábado. ¿Qué dijo Yahushua del sábado? Porque él nunca aceptó muchas leyes de la Torah. Por eso le costó la humillación en el madero. Veamos lo que nos dice Éxodo 35:2. En 6 días se trabajará, pero el séptimo día será un día kadosh para ustedes, un Shabbat de completo descanso en honor de Yahweh. En Cual- honor de Yahweh. cualquiera que haga algún tipo de trabajo en él será puesto a muerte. ¿Será que? Puesto a muerte. Muerte. Eso no era un Dios amoroso, no era un Dios o un ser supremo que estaba en favor de la muerte, porque el padre de Yahushua y nuestro padre, nuestro Abba, Es de la vida. es el Dios de la vida. Así es que podemos seguir viendo que él se contradecía. Y entonces, ¿qué dice Yahushua al respecto del Shabbat? Marcos Meir 2, 23, 28. Un Shabbat, Yahoshua estaba pasando por unos sembrados de trigo, y mientras ellos caminaban, sus talmidín comenzaron a arrancar espigas. Los peruchín fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué estás violando el Shabbat? ¿Por qué qué? ¿Por qué estás violando el Shabbat? Violando el Shabbat. Él les dijo: ¿No han leído nunca lo que David hizo cuando sintieron hambre y necesitaban comida él y los que con él estaban? Sí, porque ellos querían que Yahushua guardara los mandamientos. Ellos querían que Yahushua guardara los mandamientos, eh, pero, pero ¿qué dijo él? Veamos qué dijo él. ¿No han leído nunca lo que David hizo cuando sintieron hambre y necesitaban comida de él y los que con él estaban? Entró en la casa de Elohim cuando Ebyatar era Cohen Gadol, y se comió el pan de la presencia, y dio también a los que estaban con él, que era prohibido a todos, y solo los Kohanim pueden comer. Sí. Entonces dijo a ellos: el Shabbat fue hecho para la humanidad, no la humanidad para el Shabbat. Por tanto, el Ben Adán es el Marya, el Adón, el Señor, aún del Shabbat. Muy bien. ¿Qué nos quiere decir con esto nuestro Yahushua? Simplemente él estaba en contra de esta ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de adorar a nuestro Abba todo el tiempo. Es que Él vive en nosotros, o es que solamente en un día nosotros comemos. No. Solamente en un día nosotros nos bañamos. No. ¿Verdad que no? Tenemos que estar limpios, libres, tenemos que estar gozosos, o es que solo en el Shabbat hay que estar gozosos. Entendamos que las leyes lo que hacen es acorralarnos, verdaderamente eso es lo que hacen. Incluso ellos mismos dicen que no se puede transitar después de cierta cantidad de kilómetros. Entonces hacen una ley extraña, hacen una ley para ellos caminar esos kilómetros
Y después de pasadas algunas horas, se puede volver a contar otra vez los kilometrajes. Entonces pueden volver a caminar nuevamente. Andar en bicicleta. Andar en bicicleta si no lo viste en carro. Pero, por ejemplo, digamos que uno dice, ok, voy a ir de aquí a Punta Arenas. Y no se permite solamente 2, 3 kilómetros. Entonces, ¿qué dicen? Ok, Sí, en 3 kilómetros descanso. era de cualquier lugar de Israel a los kilómetros que habían de cualquier lugar de Israel a Jerusalén. Ajá. Porque ahí era donde estaba el templo, entonces solamente eso era lo que ellos podían Sí, pero transitar. lo que ellos hacían simplemente era que llegaban, transitaban, se quedaban en una casa, esperaban ciertas horas y volvían a contar los kilómetros de ahí hacia el lugar donde iban. Si usted se da cuenta, los acumulaban y sobrepasaban la ley. O sea, ni ellos mismos la cumplían. No, esa ley era, toda ley es imperfecta. ¿Y qué es lo que hoy en día, por qué si la ley es tan buena? ¿Por qué hoy hay abogados, hay jueces y hay maleantes? Ujú. ¿Por qué? Si la ley salva, ¿por qué en 6.000, 7.000, 8.000, no sé cuántos años, la ley no nos ha salvado? La ley nos tiene cada vez con más maleantes. ¿Por qué? Porque la gente conoce la ley, pero no conoce al Abba, al verdadero Abba, al Padre de Yahoshua, ni a Yahoshua. No lo conocen, no entienden, no entienden. Sus cerebros, sus mentes están embotadas. ¿Qué luz nos da Saulo de Tarso al respecto? O Shaul, sí. ¿Qué dice él? En Romanos 7, 6 y 8 dice, En la Reina Valera. pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. Veamos del régimen viejo de la letra. ¿Qué pasó aquí con estas, con esta forma de las cosas? Entendamos que el reino de nuestro Abba no es un reino terrenal, no es un reino carnal, no es el reino del ojo por ojo, diente por diente, no. Es un reino espiritual, es un reino que nos va a hablar y nos va a conducir a través del amor. A través del amor es que Él nos va a corregir. No es a través del garrote, no es a través de la ley, no. Porque si hubiera sido así, como les dije anteriormente, no habría ni un solo maleante. ¿Hace cuántos años se promulgó la ley de Moshe? No habría maleantes, ni siquiera en Israel. Sí, Y vea todo, porque todavía muchos no saben todo lo que se viene. Estén atentos, estén atentos, porque la guarida de demonios está siendo destruida en esos tiempos. Sí. Y toda mentira, y toda mentira, y todo libro que se dijo sagrado va a ser expuesto. Solamente las palabras verdaderas de nuestro amado Yahoshua. Todo lo que él dijo del Abba, del Padre, el Padre Celestial, que es la ley del amor y de la hermandad, de la hermandad, de la soberanía de nuestro Abba, de que nosotros todos somos hijos de Abba y tenemos que amarnos unos a otros como Él nos amó.
Nadie es capaz de poder, no tiene la suficiente capacidad, fuerza, grandeza para ofender al Padre. El Padre nos ve a nosotros y no es que nos vea como un juguete, no. Nos ve con tanto amor que a través de ese amor es que Él nos va a corregir. Y vamos a vivir tiempos de gloria tan grandes porque no va a haber ley. ¿Qué es lo que va a existir? Lo que nunca pasa. El amor. Y la palabra de Él, la verdadera palabra de Él, la palabra que Yahoshua trajo. Ese es un evangelio que es como el granito de mostaza. Pequeñito, pero donde lo siembras, ahí va a florecer, va a fructificar. No es como aquello de que haga porque si no, caes muerto. Haga porque si no lo haces, te mato, te destruyo. No, eso no es. Si no lo hiciste, nuestro Padre va a venir y te va a enseñar, como aquel padre que cuando un hijo empezaba a caminar, no era que lo empujaba para que se cayera o le daba una zancadilla para que se cayera. Y si se caía no lo levantaba a punta de faja. No, venía y con todo el amor lo levantaba, lo alzaba si se había golpeado, lo curaba, lo vendaba. Me imagino que hasta lo besaba y lo ponía de la mano de él a que diera otro pasito a ver si podía caminar y si no, le vendaba esa piernita para que al día siguiente ya le hubiera pasado el dolor y ponerlo en marcha de nuevo. Nuestro Dios, nuestro Padre, no es como el microondas, que lo metemos para que se cocine ya, con el ya. No, Él no es así, porque Él sabe cómo nos hizo. Él sabe de qué somos hechos. Él sabe por qué en este cuerpo mortal, corruptible, puso su Ruach HaKodesh. Esa es la prueba más grande de amor que Él nos ha dado. Porque con el Ruach HaKodesh somos libres y somos sus hijos. Y vivimos en fraternidad con nuestros hermanos, en ese amor. Pero ¿por qué la palabra amor se celebra un día? Nos da risa. Porque se le dedica a otro demonio. ¿Sí? A todos esos demonios del Olimpo, todos esos demonios de Roma, toda esa mitología que tienen cabeza de animal, cuerpo de hombre o cuerpo de animal con cola ¿de qué? De reptil. De lagartija, el cocodrilo, igual. ¿Verdad? Sí, caigamos en cuenta. El amor no es para el Shabbat, no es para el lunes, ni para el domingo, ni para el viernes. El amor es para siempre, para cada, es 24/7, total y absoluto. Si le deseaste el mal a alguien y te tienes que arrepentir. ¿Por qué? Porque entre nosotros sí nos podemos ofender. Aquel que se cree mayor que otros nos puede ofender. Pero tenemos que aprender a que nosotros no somos ni mayores que los demás, ni que hay nadie menor o inferior a otros, sino que todos somos iguales. Pero ¿qué hizo esto?
que esto se crea no muy convincente. Casualmente, la ley. Estudia y serás grande. Estudia y gánale a los demás. No, tenemos que entender que nuestra lucha no es ser mejor que los demás, es ser mejor que yo mismo. Sí, la lucha es conmigo misma. Superación personal. ¿Pero para qué? Para servicio. Porque yo, si quiero y creo que soy la mayor, debo de ser la servidora de todos o el servidor. ¿Amén? Así es. Ok. Entonces, bueno, el viejo régimen de la letra no sirve para nada. No sirve para nada. El pecado que mora en mí. Vamos. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Sí, si no existe la ley, no existe pecado. ¿Por qué nos tuvieron que meter en un sistema corrupto? ¿Por qué tuvieron que ensamblarnos en una cárcel? Meternos ahí en la cárcel de la ley. ¿Por qué? Nos privaron de la libertad. Nos hicieron conocer el mal. Y entonces vino el odio, el orgullo y toda la sarta de sentimientos malvados que traía ese padre Hasatán. Segunda de Corintios 3, del 3 al 6, en la versión israelita. Ustedes manifiestan claramente que son una carta del Mashiach puestos a nuestro cuidado, escrita no con tinta, sino por el Ruach HaKodesh, no en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Tal es la confianza que tenemos por medio del Mashiach para con Abba. No es que somos competentes en nosotros mismos para decir algo como de nosotros. Por el contrario, nuestra competencia proviene del Abba Celestial, quien hasta nos ha hecho competentes para servir como obreros a un nuevo pacto, la esencia del cual no está escrita en un libro, sino en el Ruach, porque el texto escrito trae muerte, pero el Ruach da vida. De eso estábamos hablando anteriormente, casualmente. Compartiendo esto, muchos prefieren el texto escrito, ese libro que fue escrito, o esas leyes que fueron escritas en piedra, duras, frías, rígidas. Y han desechado el pacto. Porque, ¿qué quieres? El pacto del Ruach está a la derecha, digámoslo así, o las tablas del viejo pacto, la vieja ley que está a tu izquierda. Bendito de mi Padre, a la derecha. ¿Verdad? Así es que tenemos que ir quitando de nuestra mente, de nuestro corazón, eso, porque dice que el texto escrito trae muerte, pero el Ruach da vida. Y nuestro Padre Celestial es vida. Hasatán es muerte. Él vino a matar, a robar y a destruir. O esas palabras no les suenan cuando prefieren decir, ¿y ahora qué hago? ¿Ustedes creen que a nuestro Padre se le salió su vida? ¿La vida tuya o la mía? ¿O la de la humanidad? ¿El control nuestro se le salió de la mano?
¿Verdad que no? Porque Él es todopoderoso, que nos ha dejado ver las cosas en otra forma por nuestra testarudez, ¿sí? O juponada o cabezonada, como quiera decir. Pero a Él no se le ha salido la humanidad de sus manos. Tanto es así que vamos a verlo actuar muy pronto. ¿Y cómo va a actuar Él? Con amor, sí. Sabemos que hay unos que no son hijos de Él, porque Él mismo lo dijo. El mismo Yahoshua lo dijo. Tú eres hijo, le dijo a los que religiosos, ¿verdad? A los religiosos de Israel, sí. Al Sanedrín, políticos, también les dijo muy claro, vosotros sois hijos de quién? De vuestro padre, el diablo o Satán. Es lo mismo, es lo mismo. Así es que, ¿de quién son hijos ustedes? ¿Quieren seguir con la ley? ¿Quieren entender que la única ley que existe en el nuevo pacto es la ley del amor, de la hermandad, la ley del servicio hacia los demás? ¿Quieren entenderlo? ¿Quieren vivirlo? Mejor dicho, vivámoslo, vivámoslo. Pero aquí no hay que, como dice la misma palabra, una fuente no da agua dulce y agua salada al mismo tiempo. El que no está conmigo, desparrama, dijo nuestro maestro Yahushua. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, el que no se pone de acuerdo con él, ¿qué está haciendo? Desparramando como las gallinas cuando llega uno y les echa ahí en la canoa el alimento. Y, y le pasan por encima y lo cuitean y todo. Ay, yo soy muy gráfica. Sí. Versión Reina Valera. Segunda de Corintios 3, 3 al 6. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne de corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Abba, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí, una vez más, con la enseñanza de nuestro Yahushua, estamos viendo que la letra mata, ¿sí? Nos ha venido matando, no nos ha venido liberando, no. Aquí tenemos el montón de maleantes, casualmente porque el amor se acabó, porque no hay amor. Pero estamos retornando al pacto del amor, al pacto del amor, a la reconciliación de padres e hijos. No es a través de la ley, a través del garrote, a través de la faja, a través de echarlos de la casa. Ahí se pudren más en la calle. Es a través del amor, a través del amor. Hasta los animalitos, las fieras, tienen una actitud diferente cuando se les ama. Cuando se les da comida. Tal vez las primeras veces quieran morderte la mano, ¿sí? O destruirte, matarte. Pero conforme les hables, les muestres las manos, ellos ven, ellos sienten, ellos reciben la luz que hay en ti, la vibración que hay en ti. Pero nadie nos hablaba de estas cosas, ¿no? Ellos perciben el amor.
Entonces una fiera, y estamos llegando, un día esto les hablé de eso, al tiempo de esas fieras que vieron que con amor, un león, un tigre, fueron rescatados, ¿sí? Fueron rescatados. ¿Y qué pasó? Que vieron el amor de aquella persona que les ayudó. Tal vez les ayudó primero con cierta prudencia, cierta precaución, porque no podemos irnos así tampoco. Pero donde vio que se le estaba amando, que se le estaba chineando, que se le estaba cuidando, que se le estaba proveyendo, como nuestro Padre lo hace contigo, hijo mío. ¿Y qué? Terminó en los brazos de aquel que le dio esa protección, ese amor, esa comida, ese alimento. Sí. Lo que Yahoshua habla de Yahweh, Yahvé, Jehová, hay versos paralelos, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, donde dice Juan 8:38, versículo 44. Yo hablo lo que he visto con mi Padre, vosotros. Entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre Satán. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y nos ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso, el padre de la mentira. Es mentiroso y es homicida desde el principio. En Juan 8:38, versículo 44, pero otra versión dice, yo digo lo que mi padre me ha enseñado. ¿Yo qué? Yo digo lo que mi padre me ha ¿Y enseñado. quién está hablando ahí? Yahushua Jesús. Ah, Entonces ustedes hacen lo que su padre Satán les ha dicho. Ustedes pertenecen a su padre a Satán y quieren llevar a cabo los deseos de su padre. Él ha sido asesino desde el principio. Nunca ha estado de parte de la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él dice mentiras, él habla con carácter porque es mentiroso. En verdad, es el inventor de la mentira. o sea, que cuando habla de mentira, se creen tanto las mentiras, las tiene tan excelentemente aprendidas, que lo hacen con carácter, con convicción. Sí, por eso te ha engañado a ti y me engañó a mí, pero ya aquí se acabó, sí. Ya aquí quedó expuesto. ¿Y quién lo expuso? Yahoshua y el Ruach HaKodesh que habita en ti y en mí. Aquí Yahoshua entonces hace una clara diferencia entre lo que es el padre de él, Yahoshua, el padre de Yahoshua, el Abba celestial, y lo que es el padre de los religiosos. Vamos a ver qué nos dice Pablo de Tarso al respecto. Segunda de Corintios 3, del 13 al 14. No como Moche que se puso un velo para cubrir su cara, para que el pueblo de Israel no viera el resplandor que desaparecía llegar a su fin. O sea, que parecía llegar a su fin, estaba desapareciendo ya. Al llegar, ¿a qué? Lo que es más. Sus mentes se embotaron, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Tanakh, este mismo velo permanece sobre ¿Qué es el ellos. La Biblia judía. Este mismo velo permanece sobre ellos, no ha sido desvelado, porque solo por el Mashiach desaparece. Perdón, el Tanakh es la Biblia judía que no tiene las enseñanzas de Yahushua. Es eso lo que quiere decir, que no tiene, no las aceptaron.
A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. La versión Reina Valera, igual 2 Corintios 3 del 13 al 14 dice: y no como Moche, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Por Mashiach, sí. Así es que podemos entender que si nosotros no tenemos a Mashiach, no tenemos el nuevo pacto. Y si nosotros decimos que tenemos al Mashiach, tenemos que entender de que el pacto viejo desapareció. Vea que a Moshe ya se tapaba. No era porque deslumbraba, no era porque aquel lucerón, ¿verdad? Sino que era porque ya estaba desapareciendo el poder de la ley escrita. Ya no se Porque veía. era engañoso. Y Moche, Ya lo sabía. eso, si verdaderamente existió, porque ahora sabemos que tenemos que escudriñarlo todo, ¿sí? Porque ya no vamos a seguir siendo borregos. ¿Existió o no existió? Era un cuento de hadas. ¿O era una verdad? No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. Tenemos que irlo a descubrir, porque hay tantas mentiras y tantas cosas que parecen ciertas, y de tantos personajes que los vamos a traer aquí que no son personajes kadosh. No. Porque ya que Moshe estaba coludido con Hasatán, se había ya hecho tan amigo de estarlo viendo y hablando con él, que entonces estaba mintiendo, estaba engañando a sus propios hermanos. ¿Cómo voy yo a engañar, a dar una doctrina que ya está desapareciendo y que entonces para que no se den cuenta por qué se tapaba la cara? Si hubiera sido por vergüenza, yo diría. Pero era para que no se dieran cuenta que aquella doctrina era demoníaca y que ya estaba terminando, porque venía el pacto que iba a sellar Yahoshua aquí, contigo y conmigo. Amén. Es curioso porque se dice que él se tapaba por el resplandor que traía, pero el resplandor del Hijo de nuestro Abba, Yahushua, Jesús, Yeshua, cuando él hablaba con su Padre y no estaba con sus seres amados, con sus discípulos, caminaba entre el pueblo. O sea, si nosotros decimos, bueno, es que fue por el resplandor, pero ¿cuál más resplandor que el Hijo de Dios? Que él traía. Por lo mismo, es que es una mentira, la Biblia es una mentira grande, metida con algunas verdades, coludida, mezclada. Y de ahí que las religiones son una mezcla de un montón de dioses, un montón de doctrinas. O sea, hay un sincretismo religioso. Busquen eso, sincretismo religioso, y se darán cuenta. Busquen ecumenismo y se darán cuenta también. Yo los estoy mandando a estudiar, porque yo ya todo eso me lo estudié. ¿Para qué? Para llegar a la verdad. ¿Por qué? Porque me interesa mi salvación, pero me interesa saber, porque antes yo no creía que tal vez que estaba totalmente salva. La salvación es un don, es un regalo. No es que yo la busque. Yo busqué cuando yo creía que tenía que buscar la salvación. No, la salvación había llegado a mí. Aquí tenía el Ruach HaKodesh. Y Él es verdad y es vida. Sí.
Y no me jacto de mí misma, no, lo he dicho. He tenido que estudiar y he tenido que orar mucho, mucho, orar, orar, orar. Orar por el que habita en mí. Y Él fue el que me reveló esto. El que me sacó de toda mentira, de todo engaño. ¿Por qué? Porque creí que la ley del amor era mejor que la ley del garrote. Era mejor que la ley escrita que trae muerte. En cambio, la ley que Yahushua nos trajo trae vida, trae shalom, trae reconocimiento de un Padre amoroso y de una hermandad que es de todos nuestros hermanos aquí en la tierra, pero que también es la hermandad en todos los planetas. Sí. De aquellos que fueron y siguen las pautas de nuestro Abacadosh, de aquellos que le rinden honor y honra a nuestro Padre Celestial, al Padre de Yahushua HaMashiach, y que amamos a Yahushua. Así es, que sean muy bendecidos cada uno de ustedes, que la revelación llegue hasta su mente, a lo más profundo de su ser, para poder ser libres, para poder entender mejor, para ya salir de todo cautiverio, para salir de toda cárcel espiritual, porque hemos estado en esos calabozos espirituales, en esa oscuridad donde creíamos tener la verdad, tener la luz, pero la verdadera luz no se había hecho vida en nosotros. Tenemos que permitir que Él venga fluyendo sobre nosotros, quitando ese velo que ha puesto la religión, ese velo que ha puesto la tradición, ese velo que ha puesto la costumbre, ese velo que ha puesto por siglos en esta humanidad. Como dice allí el Shabbat, ahí habla que muy claro, el Shabbat se hizo para la humanidad. ¿Para cuál la humanidad? Para la humanidad que había hecho en aquel entonces el dios de Saturno, para la humanidad que había hecho aquel entonces el Dios Sano, para la humanidad que había hecho aquel entonces el Dios Yahweh. Pero dice, la humanidad no fue hecha para el Shabbat. O Ni para sea, el domingo. ¿qué nos está diciendo? La humanidad fue libre, la humanidad fue hecha para que habitara y entendiera que podía enseñorearse a través del amor. A través del amor no hay esclavitud, a través del amor hay libertad, a través del amor hay convivencia, a través del amor hay alimentación, a través del amor ahí se puede habitar. Muchas religiones nos han inculcado, nos han metido estereotipos y no es así. Tenemos que sacar de nosotros todo lo que el enemigo ha querido venir a interponer y ser nosotros esos apasionados, conociendo la verdad, conociendo a nuestro Abba, ese creador de los universos, empezando y diciendo, Padre, tú que habitas en mí, la llama que hay en mí, deja que esta llama pueda levantarse, deja que pueda fluir. ¿Para qué? Para que quite de mí todo aquello que el enemigo ha venido estorbando en conocimiento, para que yo pueda abrir mi entendimiento y conocer la verdad. Esa verdad que tú has puesto en mis manos, dentro de mi corazón, no una verdad tallada en piedra o tallada en un libro electrónico de páginas, sino una verdad tallada en el Ruach, en amor. Que nuestro Abba nos siga hablando en sueños, en visiones, y que nos lleve a toda verdad. Muy bendecidos cada uno en su hogar, bendecimos sus hijos, sus trabajos, todo lo que vayan a hacer, así como los estudiantes que han ingresado esta semana y esta semana que va a iniciar también, los bendecimos, le pedimos al Abba Kadosh que los proteja, que los llene de sabiduría, de entendimiento, que proteja ese camino que ellos van a iniciar ahora en este año lectivo, que tome control de la mente de ellos, de los profesores, amigos, amigas que vayan a tener y personas con las que vayan a convivir, para que tú seas, Padre, el que los guarde con amor. Si recordemos que todas las religiones vinieron casualmente a dividirnos, a separarnos, unos que es el sábado, otros que es el domingo, otros que es el viernes, otros que es el lunes, y no le estábamos dando gloria al verdadero, aquel que vive y reina por los siglos, de eternidad pasada a eternidad futura,
todo el tiempo, cada minuto, cada instante, cada segundo, cada instante. Así es que démosle toda la quebón a nuestro Abba y recordemos y orémosle a nuestro Abba también para que nuestros hijos, los hijos suyos, sean bendecidos en sus mentes y no sean confundidos, porque estamos llenos de mentiras en la educación también. En todo fue tocado, todo esto, aquí vemos la rebelión de Hasatán en todo lo que pensemos, en todo lo que estemos o hayamos trabajado, hayamos servido como educadores, como científicos, como matemáticos. Todo fue destruido por Hasatán. Así es que vamos a tener que clamarle a él para que desintoxique nuestras mentes. Amén. Y desaprender para aprender la verdad. Amén. Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Y lo que tenemos muy próximos, vamos a estar viviendo una generación muy diferente, una generación de amor, una generación donde vamos a tener verdaderamente paz y no ese estrés en que nos metió Hasatán, porque él nos estresó, él nos enfermó y ahí nos tiene con medicamentos liderados por él también. Así es que bendito es el nombre de nuestro abacados, benditos sean tus hijos, tus hijas, tu familia. Amén. Tus cónyuges. Todos seamos benditos en el nombre de Yahushua HaMashiach. Nuestros enemigos sean bendecidos. Sí. Sean bendecidos. Y también clamarle al Padre que nos dé la sabiduría para poder discernir quiénes son hijos de Hasatán y quiénes son hijos de nuestro Abacadosh, pero que están en oscuridad porque han sido asumidos por el sistema. Así es que todos tengamos la libertad del espíritu del Ruach para que vivamos conforme a la voluntad de nuestro Padre y seamos exhibidos por Él como sus hijos. Amén.